con las precisiones, Andy, sobre este nuevo proyecto legislativo, porque la pena de muerte, sin lugar a dudas, es un tema muy polémico. Estamos hablando en este caso del congresista Alfredo Pariona de la bancada socialista, que ha presentado este proyecto legislativo donde se pide aplicar la pena de muerte no solamente para violadores de niños o menores, sino también para corruptos y narcotraficantes. Mira, tan ambicioso y otra visión que maneja este proyecto de ley, que por cierto va a requerir cambiar el artículo 140 de la Constitución Política del Perú. Ahora, debo decirte que es un proyecto legislativo, todavía tiene que pasar por un largo recorrido dentro del Parlamento Nacional. Entonces, debemos dar cuenta, Andy, que actualmente en la Constitución solamente se permite la pena de muerte capital, la pena capital en caso de traición a la patria. Estamos hablando en tiempos de guerra y también por terrorismo. Carmen. Pero también debemos entender que durante los últimos meses, a raíz de las situaciones de violaciones a menores, muchos legisladores comenzaron a poner este tema sobre la mesa. Ahora, aquí lo que se está debatiendo o se va a debatir es también la pena de muerte para corruptos y también para narcotraficantes. Andy, te escucho. Sí, compañera, todo esto hay que relacionarlo con la política actual y me hace pensar en el ministro de Educación, cuando él dijo que creyó, le preguntaron algo parecido a la pena de muerte y él es cuando dijo los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas. Ahora, poniendo esto un poco en el contexto, compañera, me gustaría ir a este artículo 140 que mencionaste. Habría que cambiar el artículo 140 de la Constitución peruana. ¿En qué consiste ese artículo, compañera? Así es. Muy buena tu pregunta, Andy. Yo tengo en mis manos en estos momentos este proyecto de la ley de la muerte o de la pena de muerte capital de este congresista Alfredo Pariona de la bancada socialista, y lo que aquí se esboza es agregar un párrafo más. Es decir, aparte de la traición a la patria por el tema de terrorismo o también conflicto, pues aquí se tendría que agregar un párrafo más ya dirigido ¿para quién? Para corruptos y también violadores y narcotraficantes. Es decir, es más que cambiar, es agregar, adicionar estas situaciones que ahora van a tener que debatirse si es que se pone también en la agenda, en la moción de orden del Congreso de la República, que ya estamos hablando, pues que será en breve. Entonces, Andy, nosotros hemos tenido acceso a este documento con la exposición de motivos, los argumentos respectivos, también las víctimas sobre los casos de corrupción, también el caso de homicidio, de violación de menores. Es un documento de aproximadamente 18 páginas donde se da cuenta también de cifras y balances que podrían dar sustento de este pedido o de este proyecto legislativo. Recuerdo que esto lo estábamos conversando hacía un par de semanas, Carmen, cuando tuviste además la oportunidad de tú misma hacer tu propio sondeo en las calles del Perú y preguntarle a la gente si estaban de acuerdo o no con la pena de muerte, y esto se daba en el marco de un sondeo que me hace preguntarte en qué quedó eso, Carmen, esa especie de encuesta para todos los peruanos. ¿Fue algo efectivo a lo que se llegó? ¿Se cumplió con ese protocolo y hoy estamos hablando de otra cosa? ¿Qué pasó? No se cumplió con absolutamente nada. Empezamos este 2025 y al parecer solamente fue un mero discurso, porque en un principio se hablaba de una consulta popular, otros comenzaron a interpretarlo como un referéndum, algo que nosotros también explicamos que por ahí no era el camino. Pero lo cierto que hasta ahora, estamos hablando ya de la primera semana de enero, no hay ningún tipo de idea clara del Ejecutivo sobre este tema nuevamente. Ahora, debo decirte otro punto fundamental que deben tener en cuenta, es que nosotros como Estado peruano tenemos que denunciar, por ejemplo, esos tratados internacionales, porque nosotros estamos ligados, estamos vinculados a respetar esos tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Entonces tenemos que denunciarlo, es decir, tenemos que salir de ellos para poder pues tener todo el procedimiento correcto y esté enmarcado no solamente en la Constitución Política del Perú, sino también aplicarlo a nuestro Código Procesal Penal. Es todo un procedimiento, es larguísimo, pero el primer paso es denunciar esos tratados internacionales que el Perú está adscrito. Bien, por algo se empieza. Sí, este sería el inicio. Estaremos muy atentos a cuáles sean los siguientes pasos. Compañera, está en la historia, de acuerdo a lo que conoces, es la primera vez que se hace un intento de hacer esta reforma y ampliar la pena de muerte, ¿o es algo de lo que en otro momento del Perú, recuerdas, se haya vivido?
Yo recuerdo, Andy, que muchos políticos, sobre todo ya cuando se están calentando motores para elecciones, Sí. debo mencionarte que siempre el tema de la pena de muerte se pone sobre la mesa. Pero ahora, si tú me dices si hubo un mandatario que utilizó este discurso para generar polémica o también posiciones, me parece que Dina Boluarte es la que ha marcado, digamos, este espacio, ¿no? Y esta distancia contra los demás gobernadores, autoridades también locales y regionales. No, sin duda alguna se da en un marco en el que parece que es el único escenario, compañera, con todos los niveles de violencia, sicariatos, asesinatos y el reto que representa para todo el ciudadano de a pie hacer las tareas más simples como ir a tomar un transporte público. Carmen, gracias por las precisiones, compañera. Seguimos en contacto, todavía tenemos mucha noticia por recorrer.